Bienvenidos a un nuevo video educativo en esta tu aula virtual Mendel. Te saluda tu profesora Victoria Chatapuma, especialista en el área de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar una actividad para el cuarto grado de primaria. El propósito de esta actividad es escribir un cuento referente al cuidado del ambiente usando sustantivos y artículos. Para lograrlo, observaremos un video que nos muestra cómo la naturaleza está recuperando sus espacios mientras que el hombre ha pasado a una etapa de aislamiento. Recordarás también las principales características de un cuento. Organizarás después tus ideas a través de un plan de escritura. Finalmente, empezarás con la redacción de tu primer borrador. Para poder iniciar tu trabajo, es importante que recuerdes que el cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Hay dos grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. Hablemos del cuento popular. Es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero cambia en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbre. El cuento literario, sin embargo, es el cuento transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes que es característico del cuento popular. Para que puedas escribir tu cuento, es importante que reconozcas los tres momentos. Perfecto, tú ya lo sabes, ¿verdad? Estamos hablando del inicio, del nudo y del desenlace. En el inicio tendrás que presentar a tus personajes. También hablarás del lugar donde ocurren los hechos y la época en que han transcurrido los sucesos. En el nudo se presentarán una serie de conflictos que harán interesante tu narración. Estos conflictos van a ser sucesos que van a dar importancia a tu escritura. Y finalmente se presentará el desenlace, que es la parte donde se darán soluciones a estos conflictos, llegando al fin de tu narración. Para poder escribir tu cuento como indicaba tu propósito, tendrás que emplear sustantivos. Recordemos que los sustantivos son aquellas palabras que denominan a las personas, a los animales y a objetos. Los sustantivos pueden dividirse en dos grandes grupos. Pueden ser sustantivos comunes o sustantivos propios. Los sustantivos comunes siempre se van a escribir con minúscula, mientras que los sustantivos propios siempre van a emplear mayúscula. El sustantivo común se puede dividir en dos grupos: sustantivos abstractos y sustantivos concretos. El sustantivo abstracto es aquello que no se ve, por ejemplo, paz. Sin embargo, el sustantivo concreto es todo aquello que tú puedes tocar. Por ejemplo, lápiz. Estos sustantivos pueden ser no contables, como el agua, o pueden ser contables, como individual o colectivo. Será individual cuando se refiere solo a un elemento y será colectivo cuando se refiere a un grupo. Perfecto. Vamos a hablar ahora acerca de los artículos. Los artículos también se dividen en dos grupos: definidos o determinados, o los indefinidos o indeterminados. Ambos van a tener dos géneros, masculino o femenino. Cuando hablamos de artículos definidos o determinados, hablaremos de las palabras el o la, que estarán en singular, o los y las, que estarán en plural. Sin embargo, en los indefinidos o indeterminados, en singular serán las palabras un o una, y en plural será unos o unas. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad de aprendizaje número 8. El propósito es escribir un cuento referente al cuidado del ambiente usando sustantivos y artículos. En esta primera parte tendrás que colocar tus datos de forma clara. Luego, iniciaremos con el primer momento de tu trabajo, que sería la planificación. ¿Recuerdas esta información? Te invito a que entres a los links
para que puedas informarte acerca de los cuidados del ambiente y lo que está pasando en nuestro país debido a este espacio de aislamiento social. Algo importante le está sucediendo a nuestra naturaleza. Ahora te invito a ver a través de este link un cuento en el que recordarás también los momentos del cuento. Vamos a continuar nuestro trabajo y vamos a empezar a responder las preguntas de la parte 1. Después de ver los videos, te pregunto, ¿es importante estar informado sobre nuestro ambiente y sus cuidados? ¿Por qué? No te olvides que cada vez que des respuesta a una pregunta, tienes que argumentar con el por qué. La siguiente pregunta, ¿las acciones del hombre contaminan nuestro ambiente? Recuerda que acciones contaminan el ambiente y las escribirás en este espacio. Luego te invito a indicar con qué propósito escribirás tu cuento. Para poder precisar mejor tus ideas, te invito a completar este cuadro. El tema de tu cuento, el destinatario y cuáles serán tus personajes principales y secundarios. Muy bien, vamos a continuar entonces y antes de iniciar la escritura de tu cuento, recuerda que tienes que realizar una breve planificación, es decir, tu plan de escritura. ¿Qué vas a escribir? ¿Para qué vas a escribir? ¿Quiénes leerán tu producción? ¿Sobre qué escribirás? ¿Cuáles son los materiales que necesitas para poder empezar tu trabajo? ¿Y cuál será la forma en que la quieres presentar? Muy bien, te invito a iniciar tu primer borrador. Ten en cuenta el esquema que quieras desarrollar. Ten en cuenta también las imágenes que vas a utilizar y si lo vas a hacer en una hoja o en varias hojas. La cantidad que intervenga en la elaboración de tu cuento va a depender solamente de tu imaginación en lo que quieras plasmar por escrito. Es importante que sepas que este cuento lo puedes escribir o a computadora o a mano. Si tú eliges escribir a mano, tienes que emplear una letra legible que sea fácil de leer. Debes tener en cuenta los signos de puntuación y además es importante que mantengas la coherencia entre cada idea que escribes. ¿De acuerdo? No olvides emplear sustantivos y artículos. Te presento en esta parte un esquema para que puedas trabajar tu primer borrador. Te recomiendo que lo hagas con lápiz porque mientras tú inicias tu cuento, van a haber un montón de ideas que van a surgir en tu cabecita y te van a hacer mejorar cada vez tu escritura. En el inicio, como lo dijimos anteriormente, presentarás a tus personajes, el lugar donde ocurren los hechos y la época en que sucede. En el nudo vas a plantear cuáles van a ser los conflictos que se van a presentar en tu cuento y finalmente en el desenlace tendrás que dar solución a esos conflictos para finalizar tu narración. El día de hoy vas a trabajar solo este esquema para poder organizar tus ideas, puesto que es tu primer borrador. En la siguiente actividad vamos a continuar trabajando este cuento a fin de mejorar cada idea que has plasmado. Finalmente, te invito a que respondas estas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo que hoy aprendiste? Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta actividad.